Han pasado cosas muy duras en la Argentina en estos últimos 4 años. María del Carmen Verdú las conoce muy bien y se va a hablar de seguridad, pues es uno de los ejes temáticos también en el debate. Bienvenida, María del Carmen. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, la primera preocupación que nos genera a quienes militamos en el ámbito antirrepresivo esta estructura del debate tiene que ver con lo que vos señalabas objetivamente recién. Gatillo fácil, Chocobar, presos y presas políticas, desapariciones en democracia, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la resolución 956, pistolas Taser, los DNI en los trenes y en las calles y en los colectivos. El control poblacional, cosas el reconocimiento facial, bueno, todo este enorme menú al que se suma además reformas regresivas en toda la legislación penal, procesal penal y contravencional, pero a nivel país, no solamente en el ámbito nacional o de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Córdoba. Ahora, ¿no crees que un candidato que critique esto le van a decir, pero vos estás a favor de los delincuentes? No, eso seguro, ya me están en este momento en las redes troleando, ahí está la defensora de chorros. Yo no hago defensas penales particulares, aclaro por las dudas. Pero lo que quería señalar que me parece importantísimo es cómo nos roban el sentido de las palabras. Porque todo el menú de cosas que acabamos de mencionar y que vos agregabas no tienen que ver con la seguridad como se entiende la seguridad hoy en la Argentina. Tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, tiene que ver con las libertades democráticas, tiene que ver con el derecho a la vida. Debió estar en ese bloque de derechos humanos que se hizo en el primer debate y de hecho en el conjunto de la militancia de Correpi fue instantáneo. Todos y todas empezaron a mandar mensajes por WhatsApp, por Telegram, por donde sea. Che, pero ¿qué pasa? ¿Derechos humanos? Y no están hablando de los pibes fusilados, de que nos matan una persona cada 21 horas con el gatillo fácil o la tortura. Pero María del Carmen, aunque vos no lo creas, yo tampoco entiendo que Macri, por ahí Julio nos puede aportar algo, Julio, Macri cree que Patricia Bullrich es una de sus mejores ministras. Pero es que ha sido una de sus mejores ministras desde el punto de vista de su núcleo duro de votantes y de la línea de campaña. De hecho, han llegado a la campaña electoral con el voto bala en una mano y el voto cárcel en la otra, y Patricia Bullrich ha sido su mejor propagandista y ha estado en la primera fila. Pero acá lo concreto es no solamente lo que va a pasar el domingo en el debate, sino lo que va a pasar después. Porque todo esto que acabamos de mencionar queda. Sí, totalmente. Quiero que crecieron mucho los pobres, ¿no es cierto? Y crecen también los personajes que unen pobreza con delincuencia y demás. ¿Cómo se desarma ese discurso? Pues creo que algo de eso va a haber en el debate también. Sí, no hay ninguna duda y tiene que ver con lo que se estaba mencionando recién. Cuando vos le preguntabas acá, bueno, infraestructura, vivienda, desarrollo, y eso está íntimamente relacionado con lo que se hablaba antes de la economía, tiene una relación absoluta con lo que sucede en los barrios, con las situaciones concretas de las personas que tienen que encontrar la forma de sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, y eso abarca desde vendedores ambulantes, artistas callejeros, el pibe que te limpia el vidrio del auto, que te vende los pañuelitos, etcétera, y todo eso está vinculado con el eje represivo, porque en realidad la política represiva de los estados es el eje organizador que les permite mantener el control social, implementar el control social a fondo sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora y disciplinar a los que se empiezan a organizar para defender un derecho, para reclamar una reivindicación. ¿Pero qué le decís a la gente que es de la clase trabajadora y dice, a mí la verdad que me roben lo poco que tengo me vuelve loco? Sí, a mí también. Pero de ahí a que le metas 4 tiros por la espalda hay una distancia que el laburante comprende, que la señora del barrio comprende. Cuando a nosotros muchas veces nos preguntan, bueno, pero no en este momento, quizá que está más deslucida después de las PASO ya la gestión Macri, pero en sus momentos de mayor hegemonía... Suave. Soy muy delicada, eso me han dicho. Bueno, pero en muchos momentos nos ha pasado que nos interpelasen diciéndonos, bueno, pero hay un sector social, ganó las elecciones, la gente lo vota, y yo siempre hago la distinción de que hay 2 discusiones diferentes. Una es con el personaje tipo Gómez Centurión o quien lo vota, que te reivindica el terrorismo de Estado, que te dice 30.000 fueron pocos, lo dijo el otro día en el debate. Hubo 3 candidatos que dijeron el curro de los derechos humanos. Bueno, justamente Macri, Espert y Gómez Centurión. Bueno, es el mismo espectro.
Es el mismo espectro, claramente. Ahora, con ese sector que afortunadamente numéricamente yo creo que es minoritario, no hay nada que discutir. O sea, son dinosaurios, son los mismos dinosaurios que se pronuncian en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que están en contra de la educación sexual integral en las escuelas, etcétera. Ahora, hay un espectro muy amplio, que es el que permitió que Macri fuese presidente, que resultó víctima, resultó Sin absolutamente duda. cooptado Sin por una duda. construcción de consenso totalmente falopa que convenció a esas personas de que efectivamente el problema eran los delincuentes y eso se solucionaba con policías como Chocobar, que el problema son los niños, niñas y adolescentes, y entonces encerrémoslos y tiremos la llave, porque, No, ojo, ese es totalmente. otro tema que queda pendiente. Ahora, la baja de edad de punibilidad está el proyecto en el Congreso. Hay otro tema. María del Carmen, cierro con vos preguntándote si estuviste analizando el discurso de Alberto Fernández sobre temas de seguridad. Hemos hecho una revisión, lo hacemos siempre desde Correpi cuando hay elecciones, de los anuncios en materia de seguridad de absolutamente todas las propuestas que se presentan a las elecciones. Lo que no hemos encontrado, y es lo que estamos esperando saber, es, insisto, va a derogar la resolución 956 que habilita disparar por la espalda a una persona desarmada, va a sostener el uso de las Taser, va a seguir adelante con el proyecto de reforma del Código Penal que legitima la doctrina Chocobar en el artículo 34. Vamos a tener que seguir saliendo con el DNI entre los dientes y cruzando los dedos, que no nos parezcamos a ningún prófugo, y todo el resto del menú que incluye, por supuesto, también cosas que no inventaron ni Macri ni Bullrich, sino que vienen de muchos años antes, como las leyes antiterroristas, que también son un problema permanente que afecta la calidad de vida en términos de vigencia de los derechos humanos. Tampoco sabemos quién va a ser el ministro de Seguridad, ¿no? O la ministra de Seguridad. Se ha hablado por allí de algunos personajes que a nosotros, por lo menos, nos inquietan bastante. Ferrari, Belis, que ya han tenido experiencia en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional y no fueron precisamente las mejores, pero bueno, veremos qué es lo que nos depara el destino. Bien. Y, por supuesto, Correpi va a estar en la calle para denunciar el primer hecho represivo que ocurra después del 10 de diciembre. Gracias, a los tres, muy amables. Muchas gracias.